les comentamos la consigna de la primera Uy, actividad. Ahí va. Y bueno, un poco también para despejar ese misterio de para qué eran los objetos de colores, ¿sí? La idea es que tengamos las cámaras prendidas y que con el objeto podamos decir qué pensamos, ¿sí? Con Lu les vamos a leer algunas situaciones, ¿sí? Que tienen que ver con situaciones de jóvenes y consumo, si se quiere. Y la idea es que ustedes muestren a la pantalla el objeto rojo si creen que es una situación de consumo problemático y el objeto verde si creen que es una situación que no implica consumo problemático, ¿sí? Vamos a ir viendo, la idea es ver si podemos como llegar a algún tipo de acuerdo o de debate, a ver en lo que pensamos, ¿sí? Para después poder desarrollar un poco mejor el tema de los consumos problemáticos. ¿Tienen a mano sus objetos? A verlos. Pregunta, ¿y si nos abstenemos o si no creemos ni una cosa ni la otra? Mi voto es no positivo. Hay que decidir, hay que jugarse por uno. Es un segundo que juego, voy a buscar ¿sí? mi objeto rojo. Ah, no, lo voy a hacer con Bueno, rojo. no es necesario. Yo no tengo objetos. Bueno. Bueno, arrancamos, ¿Querés ¿sí? que lea la primera? ¿Empiezo yo, Lu? O vos. Dale, empezá vos. Yo arranco. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Fuerte y Bueno, claro. Juan ya no ve a su familia desde que fuma pasta base. Es la primera situación. ¿Para ustedes es consumo problemático o no? Y en ese caso tienen que levantar sus objetos. Rojo, consumo problemático. Verde, no es consumo problemático. Mucho rojo, Perfecto. mucho rojo. Rojo. Cande, jugate. Bueno, creo que no hay dudas. Nadie piensa que no se trata de un consumo problemático. ¿Vamos con otra, Lu? ¿Qué es lo...? No hay mucho que debatir. Dale. No. Perdón, ibas a decir algo. Sigo. Ana no puede conciliar... No. Ana no puede conciliar el sueño si no toma los ansiolíticos de su madre. ¿Es consumo problemático? Rojo. Mucho rojo por aquí. Mucho rojo. ¿Cande? Veo a Paulina pensando. Rojo. Todo cuánto consumo problemático. Bien, bueno. ¿Alguien quiere decir algo hasta ahora o seguimos? Algo ahí, ¿no? Es muy imparcial todo, falta información. ¿Cómo vamos a saber si es problemático o no? Sí. ¿Para quién es problemático? Me están cachando. Después lo vamos a ver. Genial, bueno. Me están cachando. Un poco esa es la idea también. ¿Sí? Sigo. Jugar también con las representaciones que tenemos así más naturalizadas y que nos salen casi instintivamente. Dale, Lu. Claro. Jonathan discute y se pelea con su novia cada vez que toma alcohol. Rojo. Mucho rojo. Rojo. A ver, les voy a decir una que es personal. Lucía usa la tarjeta de crédito y el fin de mes se quiere matar. ¿Esa? Rojo. Vengo re mal, Manuel. Diagnóstico problemático. ¿Sigo? Un verde, ahí. Perdón, hay un verde con Jonathan. ¿Con Jonathan o con Lucía es el verde? Natalia. Sí, supongo que con Lucía. Ah, bueno, gracias, Natalia. Sigo. ¿Querés contarnos, Natalia, Andrea, por qué pensás que no? Tengo muy mala conexión. Voy a apagar la cámara un cachito. Mismo yo no veo a nadie. Dale. No sé qué están eligiendo mis compañeros y ustedes los profes porque no veo a nadie. Pero no sé, considero por ahí algunos gastos que hace con esa tarjeta son gastos, no sé, sumamente necesarios. O sea, no sé, pienso que
que no necesariamente tiene que ser como un consumo problemático. O sea, puede que sí, pero también es relativo, o sea, puede estar comprando cosas sumamente básicas y necesarias para su vida con la tarjeta y no llega a fin de mes igual, no sé. O cuando llega el resumen puede ser complicado, no sé. Genial, re interesante. Perfecto. ¿Seguimos, Lu? ¿Sigo? Perfecto. Andrea empezó a faltar al trabajo porque toma alcohol por la noche y se queda dormida por la mañana. Rojo. Para quienes no ven, vamos contando, ¿eh? Hay casi todos rojos. Y hay gente dudando. No, rojo. Bien, creo que unánime, todos rojos. Unánime. Me pasa que tanto con esta como con la de la persona que discutía con su pareja cuando tomaba alcohol, como tiene que ser sí o sí una cosa condición de la otra, Es una digo, no excelente sé si es para pregunta. debatir esto, pero me pasaba como tal vez, no sé, la cuestión de la discusión con la pareja tiene que ver con prácticas o actitudes violentas de una persona que no están directamente relacionadas al consumo, por ejemplo. O sea, en esa, por ejemplo, no pude votar porque no sé si es que una es consecuencia de la otra, o no sé, me genera contradicciones. Bueno, Está muy celebro tu bien la duda. contradicción. Porque, bueno, ahora por ahí nos vamos a desplayar un poco más, pero la cuestión del consumo tiene un montón de aristas más que la del consumo en sí mismo o la sustancia en sí misma. Entonces, está bien la duda, muy bien. Ahora lo vamos a elaborar más. ¿Sigo, Manu? De hecho, la idea de esta actividad es que nos hagamos esas preguntas también. Así que genial. Dale, Lu. En todas las juntadas con sus amigos, Leo aspira cocaína. Un par de Rojo. Hay rojos, un un verde. verde, otro verde, varios rojos. Mica no se juega. Mica, yo la tengo en el centro ahí, no se juega. Está en No, porque duda. estoy también pensando, qué sé yo, si solamente cuando está con los amigos, capaz tiene algo más que ver con algo social y no sé, no sé qué decir. Así que prefiero callar. Bien. Pero bueno, por lo pronto dudás de poner el rojo. O sea, eso va. Vamos por ese lado. Kevin festeja su cumpleaños y toma cerveza sin parar. Verde, Ahí verde, verde, empezamos a ver verde. verdes. Mucho verde, De hecho, mucho ningún pañuelo rojo verde. bien. No, bien. ¿Sigo? Dale, Lu. Pedro fuma marihuana con sus amigos y dejó la tarea de la escuela. Verde, verde. Gente dudando, bastante gente dudando. Verde, verde, verde. Todo verde, creo. Ujú. Bien. ¿Sigo? ¿Alguien quiere decir por qué eligió verde acá? Digo que cambió y dejó de elegir rojo y empezó a elegir verde. Nadie se anima, tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con la cuestión la cuestión, perdón. No sé si alguien iba a hablar. Me estoy interrumpiendo a alguien. ¿Se No, escucha? yo iba a decir que tiene que ver supongo, con la aceptación de ciertas sustancias por sobre otras, como por ejemplo el alcohol y la marihuana, en contraposición a la cocaína, por ejemplo. Sí, iba a decir exactamente lo mismo. Bien, bien. De todas maneras, antes en una que hablaba de alcohol,
la mayoría eligió rojo. Digo, si focalizamos solo en la sustancia. Y en esta que habla de marihuana, todos y todas creo que eligieron verde. Es la situación de Pedro, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Sigo, Manu? Vamos Matías con otra. tiene 3 plantas de marihuana en su casa. ¿Ya lo dije esa? Perdón, pero se me ladró la No, perra no. y se me... Bueno, ¿sigo? La madre de Jessica toma una copa de Todos vino verdes. tinto todas las comidas. Verde. Me encanta, con los espirales combatiendo los mosquitos. Los que Hace ven- bien al corazón el vino tinto, además. Sí. Genial. Bueno. Sigo. Rodrigo tiene que tomar más cocaína porque ya no siente nada. Rojo. Verde. Volvió el rojo menos Cande. Rojo, rojo, rojo. Cande dice que no. Todos rojos menos Cande. Cande, ¿querés contarnos? Está escribiendo, me parece. ¿Querés Así venir que... contra el mundo? Yo no veo el chat. Sí, estaba contestando. Espera, ahí lo perdón. abro. ¿Me repetís igual? Bien. Que ya no Rodrigo siente tiene que nada. tomar cocaína, más coca. Exacto. No sé, porque en realidad con todos estoy con la misma duda, como que siento que eso, como que me falta información, porque, no sé, capaz que ya no estoy consumiendo más, no sé, qué sé yo, o capaz que consume todos los días un poco y se la pone, o no sé, o los fines de semana y ya se acostumbró a esa dosis, o, no sé, como que depende, como esto que decíamos hoy, bueno, problemático para quién, como qué es lo que quiere hacer esa persona y que no está pudiendo y que por eso es problemático, o en sus vínculos, o no sé, como que lo pienso así. Genial. Muy bien. De hecho, pienso ahora que la escucho, la situación esa, que no aclara si no siente nada después de tomar cocaína y necesita tomar más, o no siente nada a nivel subjetivo, y por eso elige tomar cocaína. Digo, se me ocurre eso. Bueno. ¿Sigo? Al final del día, Nico se fuma un porro para relajar. ¿Amarillo o verde? Acá hay un verde. Verde, 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 verde. Todo es verde. Mucho verde por acá. La del amarillo no hubiera estado mal, pero la del amarillo era para les tibies. Por ahí ayudaba. Ahí Bien, en no es esta verde limón estamos y todos de yo acuerdo. no veo nada. Bien. Y la última, Diego se inyecta cocaína y comparte jeringa con sus amigos. Ahí aparecen rojos. Bueno, creo que todo es rojos. Ujú. Bien. Bueno, gracias por animarse a jugar este juego que inventamos con Lu. La idea era empezar a pensar las categorías que nos salen como más instintivamente cuando pensamos situaciones o vemos situaciones que tienen que ver con el consumo problemático, ¿sí? Y a ver qué nos sale o qué opinamos como para tener como base para pasar a hacer como por ahí un análisis un poco más exhaustivo de la temática de los consumos problemáticos. Lu, ¿querés decir algo más?
La verdad es que me alegra mucho las dudas que se generan y también, digamos, que estábamos pensando que esta clase sea, digamos, tenía como intención primero esta actividad, como para, con lo que podamos construir entre todos en esta clase, poder replantearnos, digamos, como porque parte del problema que nosotros encontramos siempre laburando con gente que consume, es que generalmente la sustancia que consume y la periodicidad no es el principal problema. Así que nos alegran mucho las dudas. Tal cual. Además vamos a partir de que para pensar, por ejemplo, en este caso, las cuestiones de los consumos, partimos de un paradigma que sea de la complejidad y la integralidad en la mayor escala posible. Así que la linealidad en estos casos no existe. Era un poco un juego también para chocarnos con esa barrera de, bueno, con tan poca información o con tan poco sabido sobre lo que está pasando, tener que decidir era un poco también como ponernos en un lugar un poco incómodo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me avisan si sale todo bien. Bueno, amigo. Sacamos las cámaras, ¿no? Para ver si ayudamos. Después les avisamos cuando activamos. Dale, como les parezca. Ahí se ve bárbaro. ¿Sí? Bueno, la idea es que por ahí ahora con Lu vamos a hacer como una presentación de algunas cuestiones. Sé que es difícil, pero interrumpan todas las veces que sea necesario para opinar, para agregar, para disentir, para opinar, bueno, para lo que sea. La idea de la clase de hoy es trabajar las cuestiones de salud mental y consumos problemáticos en relación a las juventudes. Con Lu estuvimos como recortando un poco porque se nos iba a hacer como quizás demasiado extenso, y decidimos como focalizar casi específicamente en la cuestión de los consumos problemáticos, que nos parece que es como una problemática que tiene como mucha vigencia y que también nos podemos pensar algunas herramientas de intervención para la práctica que pueden ser útiles para nuestras profesiones. Pero bueno, para eso, la idea era arrancar con una introducción muy breve de desde dónde nos posicionamos cuando hablamos de salud, cómo pensamos a la salud, ¿sí? Y entonces un poco retomando esto que decía recién de no pensar cuestiones como lineales, sino cuestiones como más desde la complejidad, nos paramos desde un paradigma de salud que piensa la salud como integral y multideterminada, ¿sí? La salud no es propiedad de los médicos, sino pensamos la salud como atravesada por una multiplicidad de determinantes y de variables que hace que todos tengamos algo para aportar, ¿sí? Entonces pensamos como los determinantes sociales de la salud, los determinantes psicológicos, el ambiente, la cultura, más allá de las determinaciones biológicas o los determinantes biológicos que también se juegan a nivel sanitario. Bueno, pensamos a la salud como una construcción colectiva, ¿sí? Como un producto histórico y situado. Y en este sentido es como interesante pensar que lo que es saludable y lo que es enfermo no es algo dado, sino que tiene que ver con la sociedad en la que nos pensemos, con el momento histórico en el que nos pensemos, ¿sí? Con las luchas también sociales, históricas que se han dado para lograr determinada categoría o desterrar otra categoría. Pensamos a la salud como un asunto comunitario, no creemos que exista salud o lo más cercano a una salud plena, si no es asociado a lo comunitario. Bueno, la enfermedad la pensamos como una categoría social y política, ¿sí? Siempre impuesta desde una determinada forma de ver el mundo, ¿sí? Y pensamos las lógicas de poder que hay también de poder político, poder económico, poder social, poder cultural y todos los que se nos ocurran. Bueno, y el carácter histórico-social de la salud. Desde ahí es donde partimos como para pensar esta clase. Entonces tengo acá una frase que como que resume un poco cuál es la visión que tenemos, que dice que lo que intentamos es pasar de una intervención meramente técnico-normativa, de un enfoque biologicista, individualista, cientificista y tecnocrático, de un saber centrado en el médico y la academia, de una actividad disciplinadora y de control social, a una acción mediadora y cuidadora en permanente construcción y resignificación siempre en diálogo con la comunidad. Bueno,
la cuestión de la salud mental la vamos a pasar un poco medio por arriba para poder focalizar en la cuestión de los consumos problemáticos, pero yo me quería detener en esta frase de la película del Guasón, que es una frase que él escribe en su cuaderno. Si no vieron la película, véanla, porque sirve para pensar las cuestiones de salud mental, pero para pensarnos, básicamente. Y que me pareció reinteresante esta cuestión de que él plantea, o por lo menos que él siente, que la peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. Y esto es como, nos da pie como para empezar a pensar estas cuestiones en relación a cuál es el imaginario social, las significaciones que sustentamos, con las que crecimos, que tradicionalmente nos atravesaron, y para pensarnos a la hora también de pensar a el sujeto, la sujeto con la que trabajamos, y pensar las intervenciones, los diagnósticos y cómo nos pensamos en realidad, ¿sí? Porque discursivamente podemos hablar de la cuestión de la salud mental, pero también muchas veces replicamos patrones de conducta respecto de las personas que tienen algún trastorno y que esperamos como una normalización de esas conductas o una especie de control social sobre cómo se muestran o a qué aspiramos que lleguen cuando los acompañamos o las acompañamos. Manu, y sobre Sí. eso me gustaría sumar algo que tiene que ver para mí con la poca información, digamos, que existe. O sea, la gente en general no cuenta con información en su vida cotidiana sobre la salud mental en general y tampoco sobre el consumo, ¿no? Más que Ahí te dejé de escucharlo. No sé el resto. Yo tampoco la escuché más. No, no se escucha. Bueno, Lu, me interrumpís, ¿sí? Cuando vuelvas. Avanzo. Acá, esta es la definición de salud mental que sustentamos con Lu en nuestro equipo de trabajo y que en realidad es la definición de salud mental que propone la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina. No sé si la conocen, es una ley que se sancionó en el año 2010, hace muy poco, y vino como a romper con el paradigma anterior, más tradicional. A ver, Lu, ahí te escuché un poco. Perdón. ¿Querés seguir un poco, Lu? No, Manu, listo. Es que no te escuchamos. Ay, no me digas que se colgó. Sí. Bueno, nada, entonces resumo que esta frase de Guasón, que es reinteresante, para mí tiene mucho que ver con la monopolización de la información sobre la salud mental y los consumos por parte del modelo médico hegemónico. Si todos nosotros tuviéramos la información, digamos, que se necesita, no dramatizaríamos una situación problemática. Eso es lo que quería decir. Como una cosa es problematizar y otra es dramatizar. Las familias, los vecinos, generalmente llegan a nuestros centros de salud donde trabajamos, dramatizando algo que después nosotros vamos desarmando en las entrevistas. Y eso tiene todo que ver con la falta de información, digamos, con que no hay políticas de promoción de derechos de las personas que padecen situaciones de salud mental. Genial, genial. Ahí pienso esto, como esta falta de información hace que se estereotipe, ¿no? Como que se agarren como ciertas cosas y como que se le atribuyan como ciertos comportamientos o formas de ser a una población por compartir una cosa cuando en realidad es mucho más o es otras cosas que eso. Y me acordé del video de Amanda Adichie que habla sobre los estereotipos y dice eso, como que son representaciones, no es que tal vez no sean ciertas o no, sino como que son incompletas. Y como muchas veces, bueno, por ejemplo, está hablando de la salud mental, como la palabra ser loco, estar loco, como que es asociado con la violencia o con lo disruptivo, no sé, como un montón de otras cosas, estás haciendo algo mal y sos loco, ¿entendés? Como eso, como la negativización de la palabra locura y que tiene que ver con esto muchas veces, bueno, que ni siquiera se habla. Tal cual. Tal cual. Y es reinteresante historizar también por qué llegamos a hoy, esto que dice Cande, por ejemplo, decir sos un loco o estás loco, o hay
nociones como insano, imbécil, que originariamente fueron categorías de la psiquiatría y que hoy se usan como insultos, ¿sí? Y por ahí vos decías esto, Cande, de la verdad o la no verdad, yo eso lo pongo en duda y por eso digo, contextualizando, ¿qué intereses hubo para que determinadas categorías, determinadas representaciones o significaciones se instauren tan fuertemente en el imaginario popular, social de todos, terminemos utilizando, por ejemplo, esas categorías como insultos, por ejemplo? Y en ese sentido, bueno, volviendo a esto que decíamos, la ley de salud mental propone como definición de la salud mental, que es una definición muy innovadora, ¿sí? Que tiene que ver con los trabajos y la práctica de Franco Basaglia, que no sé si lo conocen, para los que les interese la cuestión de la salud mental, es el representante de la salud mental comunitaria, del nuevo paradigma, del paradigma de la desmanicomialización. Es italiano, bueno, ya falleció, pero bueno, un poco su influencia en Argentina también aparece en la ley que tenemos, y la ley define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Y acá la definición tiene como algunas puntitas que son como interesantes para tener en cuenta a la hora de pensar la salud mental, y arranca proponiéndola como un proceso, ¿sí? Cuando venimos de definiciones de la salud, incluso de la OMS, que hablaban de un estado completo de bienestar, bueno, la salud mental como un proceso, ¿sí? Un proceso en continuo cambio, un proceso contextuado, un proceso por el que todos en nuestra vida podemos pasar por alguna cuestión o por otra cuestión. Habla de una digamos, una multiplicidad de determinantes, ¿sí? Esto es lo mismo que decíamos hoy, no ya solo los componentes biológicos, sino históricos, socioeconómicos, culturales, psicológicos, ¿sí? La integralidad del sujeto al que apostamos a mirar cuando pensamos en términos de salud mental. Y otra cosa fundamental es este hincapié en la concreción de los derechos, ¿sí? Esto, por eso yo tomaba una frase de Basaglia, que era, bueno, este psiquiatra que les comentaba antes, que dice: creo que una de las principales prevenciones de la locura y de la enfermedad mental es la lucha contra la miseria. ¿Sí? Y en este sentido, el espíritu de la ley de salud mental en Argentina también apunta a establecer esta cuestión de que no hay salud mental si no hay garantía de derechos, si existe vulnerabilidad en otros aspectos de la vida. Obviamente, utopías, horizontes muy lejanos, pero que por lo menos la ley viene a instaurar, ¿sí? Que la ley propone. Bueno, hay otras cuestiones de la ley de salud mental que las dejaremos para más adelante. Vamos a la cuestión de los consumos problemáticos. El artículo 4 de la ley de salud mental dice que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Eso también es algo sumamente innovador, porque si pensamos a cómo se pensó, cómo se tomó el campo de las adicciones históricamente en nuestro país o incluso en la provincia de Buenos Aires, ha ido pasando por distintos lugares. De hecho, la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, para la que trabajamos con Lucía, hoy pertenece al Ministerio de Salud, pero hace, no sé bien Lu cuánto, pero hace 10 años o un poco más. Hace años, en los 90. Claro, bueno, pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, y ni siquiera una subsecretaría, era una dirección. Y así, bueno, también la cuestión de las adicciones. Sí, Lu, perdón. El nombre de Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos recién en esta gestión se puso así. O sea, siempre era una vuelta, un nombre eterno, pero nunca le ponían el cascabel al gato, ¿sí? Los mismos funcionarios, con lo cual, imagínense el tabú y los... Bueno, ahí se cortó Lu. Bueno, y siguiendo esto, es muy importante este cambio de paradigma, porque pensar a las adicciones en el marco de las cuestiones de salud implica pensarse como agentes de acompañamiento, de intervención, agentes profesionales, desde un paradigma particular, ¿sí? Pensar a las personas que consumen o con consumos problemáticos desde una mirada particular. Y en ese sentido, como para ir entrando en
en el marco de los consumos problemáticos, me parece interesante retomar a Leucovitz, no sé si lo conocen, a Ignacio Leucovitz, que es un filósofo argentino que escribió, bueno, falleció hace a principios del 2000, hace 20 años más o menos, pero su obra tiene como una vigencia, a mi gusto, como todavía muy, muy marcada, y él habla de la subjetividad consumidora, ¿sí? Como, también para pensarnos hoy, pensar digamos, las subjetividades que encarnan a estos consumos problemáticos de los que vamos a hablar. Leucovitz lo que dice es que la caída de los estados nacionales como garantes de la ley y del orden y sus instituciones que eran intocables, dio paso a un nuevo tipo de subjetividades, ¿sí? Subjetividades que en este caso ya, que no son garantizadas por la impronta de los estados nacionales, pasó a ser de alguna forma monopolizada por el mercado, ¿sí? En ese sentido habla de subjetividades consumidoras. Y entonces Leucovitz lo que dice es que el consumidor, y cuando hablamos de consumidor está bueno, porque suele llevarnos la idea del consumidor a pensar en un usuario de drogas ilegales, por ejemplo, ¿sí? Pero es importante pensarnos todos y todas como consumidores y pensarnos consumiendo cualquier bien o cualquier práctica cotidiana. Y entonces Leucovitz lo que dice es que el consumidor se define por sus actos de consumo, ¿sí? Y entonces acá aparece esta cuestión, esta disyuntiva entre el ser y el tener, ¿sí? El que tiene es, la cuestión de la imagen también, cómo nos mostramos al otro a través de una imagen, pero es una imagen que todo el tiempo hay que ir alimentándola, hay que ir cambiándola, y es la forma como de ser reconocidos por el otro en relación a qué tenemos o qué consumimos o cómo nos posicionamos en el mercado globalizado en el que vivimos. Habla del tiempo también, del tiempo contemporáneo, y habla de esta cuestión de el tiempo instantáneo, el tiempo efímero, este tiempo que es un punto tras otro, en el que no hay una historización, entonces tampoco hay un momento de freno como para construir algo. Habla de esto del presente eterno. Esta urgencia que hace también que nos lleve como a esta necesidad de todo el tiempo necesitar adquirir algo, tener algo, consumir algo para sostenernos, para poder seguir siendo. Y algo interesante también que dice es esto de cuál es el lugar del excluido en esta sociedad contemporánea de los consumos, y que en realidad el excluido es el que queda por fuera de los lazos del consumo, ¿sí? Es una mirada como interesante. Y para ilustrar un poco esta cuestión más teórica, elegí la película Requiem por un sueño, no sé si la conocen, si no, véanla, súper recomendable, que también es de principios del 2000, que coincide con el momento en el que Leucovitz escribía esto, pero también tiene una vigencia tremenda, adecuándola un poco a la actualidad, y es una película que muestra las historias paralelas de una madre y un hijo, los dos envueltos en situaciones de consumo que se tornan problemáticas y que los llevan a un final bastante dramático para ambos, pero con aristas como bastante diferenciadas, ¿sí? Quizás el hijo, que es un joven, mostrando como las aristas más comunes o las que tendemos a pensar cuando hablamos de consumo problemático, ¿sí? Es un adicto a la heroína y después empieza como a vender y a entrar en un sistema que lo complica demasiado, su amigo termina preso, su novia termina prostituyéndose para adquirir las sustancias de consumo, y él termina también con una situación compleja en relación a lo que implica inyectarse la heroína compulsivamente. Pero a la vez vemos la historia de su mamá, que es una viuda, depresiva, podemos decir, que su único, digamos, objeto de consumo, o sus objetos de consumo, son la televisión y la comida. Cuando empieza la película, la mujer recibe un llamado para ir a la televisión, que es como el lugar de la imagen al que ella aspira o su máximo deseo, y para eso necesita ponerse un vestido que tenía que no le queda porque aumentó de peso. Entonces recurre a un médico que le da
anfetaminas para bajar de peso. Bueno, vamos a ver durante la película todo el proceso de esta mujer consumiendo una sustancia que es legal, que es prescripta por los médicos y que la lleva a una situación súper dramática y grave, digamos, en paralelo con la historia de su hijo. Se las recomiendo para que la puedan ver y para pensar también todas estas cuestiones de los consumos problemáticos. Bueno, el COVID. Bueno, vamos Manu. específicamente... Sí, Lu. Ya volví, perdón, se me cortó todo acá, internet, todo, ya está. Pensé que ibas a decir algo. ¿No me escuchás? Sí, a veces se corta. Porque me están dando muy mal internet. Quería que sepas eso. Bueno, pero ahora se escucha bien. Bueno, ahí vamos a ver qué entendemos por consumos problemáticos. ¿Sí? Porque, bueno, decimos, todos consumimos, todos somos consumidores de sustancias legales, sustancias ilegales, de prácticas más comunes, prácticas que no son tan comunes, prácticas legales, prácticas ilegales, si se quiere. ¿Cuándo pensamos que un consumo es problemático? Bueno, nosotros nos posicionamos desde pensar que un consumo es problemático cuando afecta algún área vital de la persona, ¿sí? La salud física o psíquica, las relaciones sociales, el trabajo, la escuela, que lo ponen en conflicto con la ley. Y el consumo problemático lo pensamos que como que puede ser ocasional o permanente, ¿sí? Por ejemplo, una persona que va a una fiesta y se emborracha y después tiene que volver manejando hacia su casa, podemos pensar un consumo problemático ocasional, ¿sí? Que lo expone a determinados riesgos en esa coyuntura, en ese momento. Ahora, cuando el consumo problemático se torna algo permanente, algo que se cronifica, ahí empezamos a pensar en la cuestión de la adicción, ¿sí? Y la adicción la pensamos desde el lugar en el que toda la vida de la persona gira alrededor del uso de una o varias sustancias, ¿sí? Y acá ya empieza a quedar por fuera esta cuestión de que se afecta algún área vital de la persona, sino que toda la vida tiene que ver con el consumo de una determinada sustancia, ¿sí? Y cuando empiezan a quebrarse los lazos sociales, cuando pierde el trabajo, deja de estudiar, tiene alguna dolencia o enfermedad de salud física que puede ser grave también. Bueno, Y es causada como... por el consumo también. Exacto. Bueno, a partir de ahí es que, por eso, retomando la actividad del principio, decimos esto, que el consumo problemático, o el consumo, si quiere, es un fenómeno multicausal y complejo, ¿sí? Es imposible decidir con dos renglones si una persona tiene un consumo problemático o no, ¿sí? O si una persona es adicta o no a alguna determinada sustancia o práctica, ¿sí? Por eso retomamos esto, la esencia de la ley de salud mental, que habla del trabajo interdisciplinario, de pensar al sujeto como un sujeto integral, ¿sí? De analizar la situación en la mayor cantidad de aristas posibles para poder pensar a ese sujeto y en todo caso pensarse con ese sujeto en la situación en la que se encuentra. Y después algo interesante también que aparece es esta cuestión de los riesgos por el consumo y los riesgos asociados a la situación de consumo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, cuando hablábamos de un pibe que creo que se inyectaba cocaína y compartía la jeringa con sus amigos, quizás lo problemático en ese caso no es el consumo de cocaína, puede que no sea algo que a él le traiga demasiadas complicaciones, puede ser algo ocasional, pero compartir la jeringa lo expone a otro tipo de enfermedades o de riesgos que tornan esa práctica problemática, si se quiere, o por lo menos como para prestarle atención. Lugo, ¿querés decir algo? No, estaba pensando ejemplos de gente que hemos visto, por ejemplo, con esto de cuando el consumo es problemático, el consumo no es para siempre problemático. Puede ser que una persona tenga consumo problemático en este momento durante unos meses y que después solo empiece como a encauzar su vida, sus formas, sus cosas, que ayuda, no sé, en la familia, en la iglesia, un montón de gente, digamos, se recupera yendo a las iglesias evangélicas, como
Y bueno, después eso deja de ser problemático y a lo mejor se sostiene solo en consumo ocasional o social y en otro momento puede volver a ser así, ¿no? Y después respecto de esto, del riesgo por consumo o del asociado, este concepto es re importante porque el criterio que define la ley para determinar la internación de una persona es concretamente el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Es decir, que esta persona se pueda poner en riesgo a sí misma o a otra persona, o a otras personas. Y bueno, es tan finito el límite muchas veces en esas cosas que se reproduce un montón de prácticas, bien del modelo médico hegemónico, que es que lo ve un psicólogo, un trabajador social, el acompañante terapéutico, la enfermera, y todos de acuerdo en, bueno, bancamos un poquito más, esperemos, vemos, le damos tiempo a ver si las estrategias previas funcionan. Viene el psiquiatra y te pone en riesgo cierto inminente para sí para tercero, chau, se internó. Porque lo importante de esto de que sea multidimensional y demás es que la ley de salud mental establece que el equipo que evalúa tiene que ser interdisciplinario. Y esto hace que tengamos que dar mucha batalla hacia el interior de los equipos de salud un montón de veces, porque todavía quedan instaladas un montón de prácticas que no suman, digamos, para este tipo de concepción de la salud. Tal cual, eso es re interesante también, pensar que haya una ley que establece un paradigma que es muy positivo y incluso muy esperanzador, no quiere decir que las prácticas representen lo que está escrito en la ley. Venimos de un paradigma muy arraigado, donde los mismos profesionales de la salud mental muchas veces reproducimos esas prácticas, ¿sí? esas categorías del paradigma anterior. Pero bueno, es un proceso. A ver. Ahí va. Bueno, sí, siguiendo en la línea de pensar al consumo problemático desde una mirada integral, colectiva y relacional, proponemos este triángulo en el que hay como, digamos, 3 patas para pensar de una manera lo más integral posible una determinada situación de una determinada persona, ¿sí? La pata de la sustancia, el sujeto y el contexto. Si nos ponemos a pensar e indagar en los distintos modos de abordaje que existen hoy y que han existido históricamente, muchas veces se centran solamente en uno de estas 3 patas. Entonces tenemos como modelos abstencionistas que se centran en la cuestión de la sustancia y piensan que la solución para una situación de consumo problemático es que la persona deje de consumir, o sea, sacar la sustancia, ¿sí? Es como una perspectiva punitivista incluso, que involucra mucho la cuestión jurídica también, la lucha contra el narcotráfico, y bueno, si no existiera la cocaína, no habría adictos, si no existiera la marihuana, bueno, postura con la que disentimos completamente, porque en realidad pensamos las situaciones de consumo como una cuestión inherente a las subjetividades nuestras y no inherentes a una determinada sustancia. Sí, de hecho, la misma sustancia puede generar un tipo de consumo problemático para alguien y no para otra persona. Después hay abordaje. De hecho, pensamos más problemática la cuestión del narcotráfico que la cuestión del consumo, digamos. Tal cual. Porque de esta manera, digamos, hay un enfoque que de alguna manera, aunque fuera desde una perspectiva de derechos, se ocupa pura y exclusivamente del consumidor, entre comillas, y no de quien garantiza de manera ilegal que esta persona pueda acceder. Totalmente. Bueno, después otros modos de abordaje que se focalizan en el sujeto, ¿sí? Entonces es el trabajo con el psicólogo solamente, o que apuestan a esta cuestión de la voluntad, de que si vos querés podés, ¿sí? Bueno, algunos acompañamientos que tienen que ver a veces con cuestiones religiosas también, ¿sí? Bueno, que, a ver, más allá de la eficacia o no de estos modos de abordaje, que eso no lo vamos a poner en discusión, sí planteamos como cuáles son las posibilidades que se encuentran en el campo de los abordajes de la salud mental. Y después está la que se focaliza más en la cuestión contextual, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la mala junta, del barrio, de que si se lo saca del barrio en el que está, el sujeto va a dejar de ser un consumidor o va a cambiar completamente, radicalmente. A ver, lo interesante de esto es poder entrecruzar las 3 variables
y pensar al sujeto como en el centro de este triángulo y pensar cuál es el rol que ocupa la sustancia para su subjetividad, en qué contexto se está moviendo, cuáles son sus vínculos, cuál es su relación con otros, con qué redes cuenta, ¿sí? Y también con qué recursos propios, psicológicos, subjetivos, y cómo se le juega todo esto en el marco de este momento específico en el que se encuentra viviendo. Bueno, y acá lo que armamos fue como algunas líneas, algunas pautas que tienen que ver más con la práctica de intervención y que en realidad esto no lo sacamos de ningún libro, sino que tiene que ver con la propia experiencia de trabajo bueno, que tenemos con Lucía, nuestro equipo, y en general es lo que nos ha resultado más eficaz y por eso lo compartimos. Bueno, fundamental, y esto es como retomado también de otras clases, esto de generar un vínculo de confianza con el pibe, con la piba. No somos policías, no somos maestros, no somos jueces. Es importante generar ese vínculo de confianza para poder, a partir de ahí, establecer como algún tipo de diagnóstico de la situación, para que la otra persona también sea parte de la estrategia y se piense como parte de la estrategia. Acá hay una cuestión que por ahí pienso que la noción de consumo problemático no es algo que está en la realidad, sino que es una categoría que nos sirve a nosotros y a nosotras para pensar una determinada situación y en base a eso poder intervenir, ¿sí? Pensar una estrategia. Digo esto para también desnaturalizar esto de, bueno, es una situación de consumo, no es una situación de consumo. Bueno, no, es cómo lo pensamos nosotros y también cómo lo atraviesa o cómo lo siente la persona con la que estamos trabajando. Bueno, el trabajo interdisciplinar... Pensaba, perdón, sobre esto de generar un vínculo de confianza que parece como una cosa súper reiterada y demás, que en realidad si uno quiere pensarlo, lo tiene que pensar como el derecho a ser oído en la ley de niñez, por ejemplo. Claro. Si la persona con la que uno trabaja no tiene protagonismo, si uno lo escucha con prejuicios y no escucha desprejuiciadamente, o sea, estar preparado para escuchar cualquier cosa y no escandalizarse en ningún momento, como todo eso genera que la otra persona pueda abrirse y confiar y problematizar con uno la situación, porque gran parte del proceso es esa. No es que nosotros hacemos una evaluación y se la devolvemos como si estuviera en un examen. La evaluación hay que construirla con los pacientes, con los familiares, con los referentes afectivos, con todo su entorno. Y cuando digo referentes afectivos, a veces nos hemos encontrado en un club de fútbol, hablando con el profe de fútbol que conoce al pibe, no sé, como digo, generar un vínculo de confianza es todo eso. Incluso cuando no tenemos posibilidades de generar un vínculo de confianza porque la persona está absolutamente negada a recibir asistencia, porque ya fracasamos un montón de veces en las instituciones del Estado, o porque lo criminalizamos o lo estigmatizamos o le fallamos, recurrimos siempre a la gente que es referente afectivo de ellos. Y muchas veces esto ni siquiera está dentro de la familia, está en cualquier otro lugar. Todo esto como para tener en cuenta. Eso, Manu. Genial, genial. No, yo pienso en una cosa más, en cómo estas como sí, representaciones más punitivistas, como por más que cuando nos cuenten cosas no saltemos así, bueno, vos tenés que dejar de consumir y tal, como que eso igual está en las personas porque son cosas que circulan, digamos, y pienso en algunas como abordajes y personas que hemos acompañado y que es, bueno, pero yo voy a dejar de consumir, yo como te decían eso y vos capaz que no le estás diciendo nada, pero bueno, eso también es parte como de lo que piensan que vos pensás, digamos, y que también es importante tener en cuenta eso. No sé si se entendió. Sí, tal cual. Es que de ese discurso, de esa representación social que todos manejamos en general, también forma parte la persona que consume, también la reproduce, digamos, y como la respuesta suele ser como si fuera, no sé, como que él tiene que cambiar eso para dejarte conforme a vos, ¿no? Es como eso. Pero por más que no lo llevemos ahí en palabras, son como cosas que están, digamos, igual y que son parte nuestra y de la otra persona que está, ¿no? Totalmente. Tal cual. Sí, pensaba en relación a esto de las reacciones, de cómo reaccionamos frente a lo que el otro nos cuenta también, en relación obviamente a cómo nos atraviesa a nosotros como sujetos también, con lo que nos encontramos. Hace unas semanas con Lucía estuvimos entrevistando a un pibe que nos contaba todo su raíz delictivo y cómo
a quiénes robaba y a quiénes no, y cómo... Y a ver, que el pibe llegue a contarnos eso. Y lo que pasó después también, que fue poder abrirse y contarnos otras cuestiones también, tuvo mucho que ver con cómo nosotros le reflejamos eso que él nos decía. ¿Sí? Que él pudiera ver que no estábamos ahí para, tal cual, para adoctrinarlo, para criticarlo, sino que estábamos para escucharlo. Y esa es su vida, esa era su realidad. Entonces, como fundamental también revisarse todo el tiempo de cómo respondemos a lo que nos llega del otro. ¿Sí? Que a veces es como muy, muy distinto incluso a lo que queremos para el otro. Bueno, después la cuestión del trabajo interdisciplinario, esto es algo que atraviesa también, bueno, todo el seminario. Para nosotros es fundamental el trabajo con otros de otras disciplinas, la consolidación de grupos de trabajo interdisciplinarios, que es sumamente complicado, pero una vez que se aceita un poco eso, es algo de lo que es muy difícil de prescindir después. ¿Sí? Perdón, Manu, ¿puedo hacer Sí. hay una observación? Trabajar interdisciplinariamente es tener sus reuniones de equipo, armar un grupo, digamos, de trabajo que de manera conjunta tome decisiones y ponga en juego la mirada del usuario y la mirada de la familia y del entorno, ¿sí? Porque es muy común que nos encontremos en los hospitales, dicen que trabajan interdisciplinariamente, pero en realidad lo que pasa es que se van derivando. Entonces, que te vea la trabajadora social, que te vea el psicólogo, que te vea el psiquiatra, nunca se encuentran, y entonces tienen todos como una mirada parcial de la problemática que trae la persona, pero no la ponen en común para pensar una respuesta integral. Entonces, trabajar interdisciplinariamente implica también construir equipos. Y construir equipos lleva un montón de tiempo, lleva un montón de confianza, un montón de enojos, de acuerdos, de desacuerdos, de cosas, pero bueno, es en concreto eso. Tal cual, de disputas de poder disciplinario, de egos, de un montón de cuestiones que como que a la larga terminan siendo sumamente favorables, pero bueno, que no son sin problemática. Bueno, ampliando la cuestión de la interdisciplina, aparece la cuestión de la intersectorialidad también, que, bueno, sí es difícil trabajar con otras personas, digamos, de otras profesiones, cuanto más difícil es en la práctica trabajar con otras instituciones, ¿sí? Con otras organizaciones, con otros referentes. Pero bueno, ¿no? A nosotros nos ha dado mucho resultado esta cuestión de apostar a reunirse, generar reuniones de encuentro, dividirse tareas, esclarecer qué es lo que va a hacer cada uno, porque si no, bueno, esto que decía Lu, que suele pasar entre profesionales, también termina pasando entre instituciones, sobre intervenciones, dar por sentado que el otro está haciendo una cosa y no la está haciendo, escatimar información, que puede ser como sumamente útil, también pensar con qué institución, organización o persona se referencia más el sujeto, la sujeto con la que estamos trabajando y poder apostar a que la referencia esa sea fortalecida desde las otras. Bueno, un millón de cuestiones. Y discutir criterios, ¿no? Es muy común que nos convoquen cuando se trata de un niño, incluso con adultos, la familia, el juzgado, el servicio local, el zonal, el hospital mismo. Dice, no, consumo problemático, tiene que internar. Y el pedido es de internación. Entonces, hay que deconstruir todo eso, digamos, como evaluar la situación primero, tomarse el tiempo que se necesite para evaluar y determinar una estrategia en la que todos tienen que participar. Y la estrategia en general, muchas veces, la mayoría de los casos, las más exitosas son las que no incorporan ningún tipo de tratamiento, ni ambulatorio ni internación. Porque muchas veces se trata más de construir el vínculo de confianza, como hacer un seguimiento, persistir, asumir compromisos que uno pueda cumplir, nunca prometer algo que uno no puede cumplir, para fortalecer siempre la confianza, apostar a que esos compromisos sean tanto por parte del usuario como del equipo, pero finalmente, digamos, mucha gente lo que necesita en realidad es como reorganizar su proyecto al menos a mediano plazo. Y entonces eso puede implicar cualquier cosa, puede implicar, a mí me gusta arreglar de motos, bueno, genial, ya va a ir a un centro de formación profesional porque es algo que le gusta, le interesa, lo distrae, lo mantiene ocupado, le instala
nada, una rutina, como esas cosas muchas veces cambian mucho más que sentarte delante de un psicólogo, piensen en nosotros mismos, nada, que a veces nos dicen, no te convendría ir a un psicólogo y uno mismo tiene resistencias porque no las va a tener el otro, ¿no? Como el equipo de fútbol, como un montón de cosas. Muchas cosas las resolvemos sin necesidad de recurrir a las instituciones formales, digamos, si se quiere, de la ley de salud mental. Tal cual, sí. Pensaba que, salvo en situaciones de extremo riesgo o extrema gravedad, que son las menos, obviamente, siempre la apuesta a esto de la construcción de un proyecto de vida, de pensarse con otros, haciendo otra cosa distinta, siempre es mucho más eficaz que focalizarse en la abstención del consumo de la sustancia. Siempre que el sujeto empieza a moverse por otros lados, empieza a moverse él distinto, a ocupar otros lugares, a relacionarse con otros, con otras, eso decanta en que la sustancia empieza a perder lugar en su vida. Eso es como algo que siempre se corrobora. Bueno, incluso apostar al paradigma de reducción de riesgos, digamos. Muchas veces la intervención es cambiar el consumo de la sustancia. Tomás cocaína todos los días, ¿por qué no probás con fumar marihuana unos días? Y eso después, y eso funciona, se arranca con otra cosa, digamos, para ahí como se arranca con otra forma de intervención. Pero nada, me parece que hay como un montón de variables, digamos, que por ahí aparecen del laburo propio, pero para tener en cuenta. Tal cual, ahí te adelantaste, Lu. Lo de reducción de riesgo y daño estaba también ahí al final. Mi ansiedad no me lo permitió. Pero es como súper interesante, que son modalidades de abordaje bastante nuevas, bastante progresistas, si se quiere, como que rompen con esta cuestión del abstencionismo total y que como que a nosotros nos han resultado muy, muy eficaces también. Y esta cuestión de no pensarlo en términos de blanco-negro, sino de pensar con el pibe, con la piba, por dónde puede empezar, ¿sí? Que plantearse como algunos objetivos realizables, pero también empezar descartando, dejando de lado lo que más lo expone, lo que más riesgo significa para su salud, para su integridad, ¿sí? Si se expone a que la policía lo detenga, si se expone a alguna enfermedad que puede ser transmisión por ejemplo, por jeringas o estas cuestiones, si se expone a meterse en lugares en los que va a ser mucho más difícil salir. Y como dice Lucía, a veces sostener un tipo de consumo en pos de, con eso complementar el dejar de otro tipo de consumo que es mucho más grave para lo que implica su salud en modo integral, es como interesante. Y hay otra cuestión que también pusimos acá, que es esta cuestión de la internación, ¿sí? Porque la internación suele ser vista muchas veces como el cuco, ¿sí? E incluso hay como un mito que dice que la ley de salud mental prohíbe las internaciones, quizá lo hayan escuchado, muchas veces los medios de comunicación nos venden eso, generalmente cuando sucede alguna cuestión grave con algún paciente de salud mental. La ley de salud mental es una ley que fue muy resistida por el gremio médico, le quita mucho poder a los médicos y lo reparten los equipos de salud. Así que hoy en día todavía es muy resistida por eso, incluso hay movidas en pos de derogar la ley y modificarla y un montón de cosas. Por eso digo, pienso los juegos de poder que hay atrás. Pero la ley de salud mental, como decía Lucía, no niega las internaciones, e incluso no niega las internaciones involuntarias. Como decía Lucía, el criterio para proceder a llevar a cabo una internación involuntaria que propone la ley de salud mental es que haya un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. Y en ese caso sí se puede internar a una persona compulsivamente. Después podemos hablar de los lugares de internación, y que ese es otro mundo, ¿sí? De la accesibilidad de esos lugares. La ley de salud mental también dice que las clínicas psiquiátricas, los manicomios, tienen que cerrarse, que no pueden crearse nuevos, y que los hospitales generales, por ejemplo, tienen que asumir las internaciones y los tratamientos de todo lo que tenga que ver con salud mental. Lo mismo en relación a las cuestiones de consumo problemático. En general, las comunidades terapéuticas o los centros de día son lugares abiertos en los que la persona
no está encerrada, digamos, no está obligada a permanecer. O sea que eso también implica todo un proceso de trabajo con el paciente para que pueda de alguna manera tener alguna intención de quedarse ahí. Pero retomando esta cuestión de la internación como corte, también una cuestión que como a la que recurrimos y que nos resulta viable en situaciones digamos, de gravedad bastante extrema, pensar junto con el pibe, con la piba, la internación, pero la internación como esto, como un corte a esta vorágine que a veces casi ni puede decir cuándo empezó y que ni tiene forma de pensar cuándo va a terminar y que a veces es como hasta compulsiva e incluso dramática para el sujeto. Y la internación, pensándola como una internación breve, como un momento de escape, digamos, suele ser como efectiva. Obviamente que exige todo un trabajo previo, un trabajo durante la internación y fundamentalmente un trabajo para lo que viene después de la internación. Y ahí aparece el fortalecimiento de la red familiar, social, comunitaria, que el sujeto pueda volver y encontrarse con otra cosa, porque siempre pensamos que cuando hay, por ejemplo, una situación de consumo problemático, la responsabilidad, entre comillas, si se quiere, no es solo del sujeto, sino que, bueno, lo pensamos en un contexto integral. O sea, hay algo que debe modificarse en su familia, en su cotidianeidad, en su comunidad, para que le permita como posicionarse desde otro lado y que lo aloje también y lo acompañe desde un lugar diferente al que le pudo ofrecer con anterioridad a la internación. No sé, Lucy, Sí, ¿querés quería sumar algo? como, sí, las características de las comunidades, además de esto que decía Manuel, que suelen ser abiertas, todas en realidad creo que son abiertas, en realidad no son recursos del Estado que el Estado tiene como propios, son comunidades en general privadas que la provincia o la nación terciarizaron, digamos, contratan o generan convenios para que esas comunidades reciban a los pacientes. Con lo cual también a veces es difícil que el equipo está evaluando y tratando al principio, después sostenga comunicación con cómo va el tratamiento mientras la otra persona está internada. Y eso es como un quiebre también, porque si esa comunidad no tiene en cuenta el laburo que se hizo previo, a lo mejor no tiene en cuenta a los equipos, a las personas, a los referentes que trabajaron previamente para contarlos en lo que va a ser la internación. Tal cual. Bueno, y como para cerrar la presentación nuestra y también darles paso a que si no se durmieron puedan participar, preguntarnos, opinar, lo que quieran. Con Lucía queríamos como recomendarles también algunas cuestiones audiovisuales que a nosotros nos resuenan en relación a estos temas y que nos ayudan también a pensar estas problemáticas. Por un lado, la película Mommy, que es la película de ese pibe que se ve ahí, que es muy interesante porque plantea algunas cuestiones de las que hablamos hoy, como la cuestión de la internación sí, internación no, el vínculo de él con la madre, cuáles son las redes con las que cuenta un pibe, en este caso, con algún trastorno de salud mental, que no les voy a spoilear la película, pero que resulta como muy interesante para pensar todas estas cuestiones. ¿Ibas a decir algo, Lu? ¿No? ¿Querés recomendarles vos Euforia? Euforia. Es una serie, creo que es de HBO, está muy buena y digamos que lo que aborda es el consumo de sustancias en jóvenes y otra cantidad de problemáticas, pero es muy buena en cómo la abordan, es súper recomendable. Tal cual es cruda, es realista, se separa desde la perspectiva joven, es como muy interesante también. Bueno, acá dejamos de hablar nosotros. Pueden volver con sus pantallas, así les vemos. ¿Tienen alguna peli para recomendarnos? ¿Algo que les quedó Sí. resonando, que quieran contar? ¿O qué piensan de las situaciones que presentamos al principio con esto que ahora conocen? ¿Alguien se anima?
Yo me quedé pensando en lo complejo que es intervenir en estas situaciones y lo posibilitador que es el vínculo de confianza y todo lo que obtura la mirada estigmatizante o policíaca, policial del consumo sobre los pibes, como las barreras que genera entre lo que cuentan, en cómo lo viven, en cómo lo transmiten, y todas las posibilidades que se abren y que se habilitan cuando nos desprendemos de todas esas imágenes o representaciones, eh, porque habilita un montón de cosas que se obturan cuando no existe esa confianza o cuando no se piensa esa vida como es, sin significantes que la negativicen, como quedé pensando en eso. Es re interesante esto, Belu, y por ahí, retomando este caso de este pibe que les decía que con Lucía estuvimos acompañando y abordando hace unas semanas, cuando nos llamaron a intervenir a nosotros, al equipo nuestro que hacemos abordajes domiciliarios, que fuimos a la casa, una semana antes el pibe había sido abordado judicialmente, si se quiere, por la policía y lo habían llevado al hospital de Romero, el hospital neuropsiquiátrico de acá de La Plata. Eso había pasado una semana antes de que fuéramos nosotros. Obviamente que eso no fue sin compulsividad, sin violencia, sin informarse, sin información. Y también el resultado de eso fue que el pibe fue trasladado al hospital y en el hospital le dijeron, no tienes criterio para estar acá internado, y lo dejaron volver. Una semana después llegamos nosotros, en una camionetita del Ministerio de Salud también, presentándonos como profesionales de la salud. Y lo primero que tuvimos que hacer fue desarmar todo eso que se había armado, no solo históricamente, tradicionalmente, la historia de ese pibe en relación a los consumos y a cómo se piensa lo que le estaba pasando, sino específicamente lo que había pasado una semana antes, cuando la forma de intervención sobre lo que a él le pasaba, que encontró, si quiere, el Poder Judicial, fue mandar a la policía y mandarlo a una institución psiquiátrica. ¿Alguien tiene alguna otra idea, preguntas, dudas? ¿Quedó claro? ¿Tienen, no sé? Yo tengo una pequeña reflexión vinculado con la exposición que hicieron, que me pareció genial, y la primera parte, donde surgió el tema de la tarjeta de crédito, ¿no? Que uno por ahí no lo asociaría con un consumo problemático en principio. Y me quedé pensando con esto de, bueno, cuestiones que afectan el área vital. Quizás un consumo excesivo en una tarjeta termina afectando el área vital de alguien, ¿no? No sé, me imagino a alguien pagando el mínimo un montón de tiempo y llegando a una deuda que después le complica su economía. Está bueno ese ejemplo como para pensar los consumos problemáticos en diversas prácticas y diversos tipos de consumo, que era un poco también creo que lo rico de la exposición, ¿no? Que uno por ahí tiene como el chip de asociarlo a una sustancia nada más, pero en realidad también implica un montón de prácticas cotidianas, ¿no? Consumos de diferentes cosas. Sí, imagínate, por ejemplo, la cuestión de los videojuegos en línea. Gente que está horas y horas y horas todos los días frente a una computadora jugando a los videojuegos, y que esta situación se naturaliza en la casa y encima como es tan privado porque pasa al interior de una familia, si no se problematiza, tranquilamente, digamos, puede afectar desde la salud física hasta cualquier cosa. Y también pensaba como un ejemplo de eso que decís, Marco, el bingo o el casino. O sea, Sí. todos tenemos naturalizado que pasamos por la puerta del bingo acá en La Plata y hasta cola hay a veces para entrar. Si ahí dispensaran cocaína, no estaría ese lugar.
¿no? O como directamente no estaría. Hay gente que ha perdido sus bienes, su casa entera en ese lugar. Y no es visto como una situación problemática, no es tan común. Hay equipos que laburan en consumo problemático de juego y demás, pero la verdad es que tenemos como ya un chip incorporado sobre qué tipos de consumo son problemáticos y cuáles no. Y pensaba también en que nosotros, o por lo menos el PRIEC, que es el equipo donde nosotros trabajamos, en general se nos pide evaluación de una población que tiene características como la pobreza, muchas veces la indigencia, que en general no acceden a todos los recursos como si otro sector de la población. Entonces, contado con los dedos de las manos, en estos 6 años, 7 que llevamos juntos trabajando con Manu, las personas que hemos visto de clase media alta, que cuentan con obra social y que además nosotros atendíamos en Citibel, y aunque viviera en barrio aeropuerto, tiene un familiar que le sube al auto y lo lleva. La gente que vive en Abasto, en Arturo Segui, en Sicardi, en Berizo, todos ellos tienen que hacer un traslado en micro, contar con el recurso para hacer ese traslado, y muchas veces priorizar ese traslado sobre la comida, por ejemplo, para acceder al sistema de salud, para que alguien lo evalúe. Y esta es una discusión que tuvimos, por ejemplo, con la Dirección de Adicciones de la Municipalidad, porque la Dirección de Adicciones tiene un equipo recontra bueno, pero siendo una buena experiencia, es re loco que no hayan decidido replicarla por los barrios. Entonces, si el acceso es limitado, no podemos cargar todo contra el usuario, digamos, ni contra la familia. Muchas veces una cosa que se escucha es, bueno, pero la madre también, hasta que el pibe no estuvo. Bueno, la madre, o sea, que tiene un montón de circunstancias, y así todo es la que llega, digamos. Muy común que no sean los padres quienes están atrás de esa situación, sino las madres, las mujeres siempre al frente de las situaciones más complejas. Y bueno, hay como muchas cosas por ahí para reflexionar, pero todo eso forma parte del entorno del que hablamos. O sea, todo eso es... hay barrios que no cuentan con servicios de salud mental o TPA que atiendan chicos, por ejemplo. Y es gravísimo, todos los chicos van a parar al Hospital Reencuentro. El Hospital Reencuentro los recibe, pero quedan 7 y 64. Entonces, de cualquier lugar de la ciudad, vos tenés que llegar hasta ahí, a veces tomando 2 colectivos. ¿No? Como... Sí, y pensaba también en esto de la población que nos llega, que es como la población que se espera que haga un tratamiento por consumo problemático, no solo signada por la clase social, sino también la cuestión de género. La mayoría son varones, ¿sí? Muy pocas mujeres, y en eso también pienso de cómo se mira también esta cuestión de, generalmente son las madres las que a sus hijos piden que se intervenga, y también pensaba en la cuestión etaria, ¿sí? Porque la mayoría son jóvenes, son adolescentes y jóvenes, por los que se pide alguna intervención en relación a cuestiones de consumo problemático. Sí, y hay Digo, características cuestiones incluso para pensar. del consumo. En general, los adultos, la gente más de 40 años para arriba, suele llegar por consumo de alcohol, por ejemplo, no por consumo de otras sustancias. Y en los chicos es distinto, digamos, como que hay como una alerta, ¿no? Dramático inmediatamente de la cuestión del consumo, que generalmente encubre toda una situación contextual. Y esta persona lo que es como, no sé cómo llamarlo, pero es como la persona que pone en evidencia el lío que hay al interior, por ejemplo, de una familia o de un barrio, ¿no? Y entonces eso implica laburar después con la familia, como problematizar todo en conjunto. Yo me quedé Antonella tiene la pensando. manita, ¿no? Ay, ¿Quién más? No escucho. Antonella tiene la manita levantada, no sé si quiere hablar. O no, o fue sin querer. Ah, sí. No voy a ver si es sin querer entonces. Creo que Belén estaba diciendo algo. no, como nada, no voy a aportar nada nuevo, pero sí como decir eso, que
me quedé pensando en qué pasa con las pibas, mujeres que consumen, por qué no llegan a esos espacios o qué sucede o qué abordajes se brindan y qué intereses también existen en los recortes, o sea, en por qué intereses sustentan que los programas o que los dispositivos lleguen o solo sean para jóvenes y pobres, digamos, porque no creo que sea algo casual que solamente los pibes y las pibas o solamente los pibes varones eh, accedan a esos dispositivos, digamos, qué pasa o cuáles son las políticas para otros sectores existen, qué pasa con la gente de clase alta que consume, o esta cuestión del juego, o digamos, por qué no se abordan, o dónde se abordan, o si se abordan, como me quedé pensando, haciéndome preguntas, digamos, que no, para mí no es casual, sino que tiene que ver con un montón de intereses políticos, económicos, porque creo que supongo que hay consumos que sirven al sistema y otros que en realidad aportan a un montón de mecanismos de exclusión y de criminalización, y entonces seguía pensando como en eso. Mira, es re loco. Yo laburo en lo público y en lo privado. Y es re loco cómo cambia la población. Es asombrosa la cantidad de policías que pasan por el sistema privado, por ejemplo. Y en el sistema público, no, la gente que no tiene obra social. Y la forma de abordaje incluso es distinta en cómo se hace. No sé cómo explicar exactamente, pero en el sistema de salud público uno no tiene posibilidades de elegir con qué psicólogo, psicóloga, psiquiatra se va a atender. Como son acotados los recursos humanos, te asignan a alguien y vos más te vale que pegues onda y que te referencies bien con la persona. En el sistema privado vos siempre tenés la posibilidad de elegir. Porque no te gustó te vas a buscar el otro, y si no te gustó el otro, te vas a buscar el otro. Y así hay gente que viene rotando por todas las instituciones privadas de la ciudad, por ejemplo. Como también es posible que se sobremediquen situaciones. Quiero decir, se sobremediquen, quiero decir que se haga un abuso del uso de fármacos en las instituciones privadas más que en las públicas. Así como características propias de la institucionalidad. Tal cual, y pensaba también hablemos del consumo de psicofármacos recetados por los médicos y las médicas también. Hay una situación que a mí siempre me hace mucha gracia, que es esta de la mamá que viene a decir, mi hijo se droga, hagan algo con eso. ¿Y qué es lo que hace su hijo? Bueno, fuma marihuana y ella todas las noches para dormir necesita tomarse un Rivotril, por ejemplo. ¿Sí? O esta cuestión de mi hijo mezcla psicofármacos con alcohol, ¿de dónde saca los psicofármacos? Y me los roba a mí. Y bueno, y usted no se droga, bueno, hay cuestiones del imaginario también y de que hay que empezar como también a desnaturalizar. Tal cual, hay que partir de la base de que nuestra sociedad es consumista en general. Y que hay algunos consumos que están estigmatizados y otros que no. Entonces, nada, la cuestión del consumo de drogas legales, no sé, el tabaquismo, habemos personas que fumamos tabaco todos los días, un montón de tabaco, también afecta a nuestra salud física, y no por eso nadie determina que tenemos criterio de internación porque ponemos en riesgo nuestra propia vida. Sí, y pensaba también, bueno, en el cruce del consumo de las juventudes y cómo la categoría juventud sale también en un momento asociado como los pibes que consumen, digamos, ¿no? Como que, bueno, aumenta el mercado y para esta juventud y como que también súper relacionado y también patologizado desde un principio, digamos, ¿no? Entonces ahí tiene como una historia que sí después, si bien va cambiando, digamos, como que tiene ahí un origen con la categoría misma. Yo tengo una pregunta, parece un poco boluda, pero es lo mismo, cuando hablan muchas veces en las redes se escucha de consumo responsable. O sea, ese concepto es acorde o más que nada es consumo no problemático o problemático. O es lo mismo. Se me sonó eso cuando hablábamos de los casos. Manu. Sí, habría que contextualizarlo. Yo
si escucho hablar de consumo responsable, puedo pensar en esta cuestión de reducción de riesgos y daños también, de saber qué es lo que estamos consumiendo, que también son cuestiones que es importante tenerlas en cuenta, porque no todas las personas que consumen cocaína consumen lo mismo, la misma cocaína, o en la misma situación, o en las mismas condiciones. No sé, se me ocurre pensarlo desde ese lado, la situación del consumo. Como dice Lucía, consumimos todos y todas. La idea es apostar porque que esas situaciones de consumo sean lo más cuidadas posible Sí, que para cada uno. el consumo responsable también implica que uno acceda a información sobre qué estás consumiendo, ¿no? Como no es todo lo mismo. Y nada, eso es un laburo de promoción re importante que hay que hacer. Nosotros creemos que incluso la forma es laburándolo desde que uno es re chiquitito, lo mismo que la ESI, o sea, porque si no, si uno le pone como un tabú, después cuando la gente tiene un consumo problemático, todo el mundo se desgarra las vestiduras. Pero no, es como hay que trabajar, brindar información, ser responsable, informarse uno mismo para poder brindar información. No, no es lo mismo consumir una sustancia que la otra, que la otra, que la otra. Quiero decir, no es lo mismo consumir marihuana que consumir cocaína, que consumir paco, que consumir nafta, inhalar nafta o pastillas con alcohol. No es lo mismo porque los efectos físicos no son lo mismo. Y la cronicidad de ese consumo también, digamos, es importante. A lo mejor una persona que consume cocaína los fines de semana cuando sale a jugar a las cartas al póker con los amigos, lo hace desde toda la vida y no tiene los mismos efectos que alguien que sostiene el consumo crónico de cocaína, el que se fuma un porro todos los días antes de irse a dormir porque descansa mejor. La verdad es que si no afecta su vida cotidiana y su rutina continua, es un consumo responsable. Pero lo más importante para eso es, en concreto, que la persona esté informada sobre lo que está consumiendo. Que sepa todo, digamos, que sepa los efectos, que sepa los pros, los contras, todo. Que es lo que a mí me parece que falta, ¿no? Hay como, bueno, ahora hay, en la bibliografía que nosotros les dejamos en la clase, subida en el aula web, está el manual de Cedronar. Es re interesante, o sea, para mí tiene que estar en todos lados ese manual. Todos deberíamos tener ese manual en nuestra casa para leerlo cuando querramos, para poder consultarlo, porque es una política pública del Estado Nacional que sale para complejizar, desdramatizar y problematizar la cuestión del consumo, y no hay conocimiento de eso. Entonces, si Cedronar, que es la Secretaría de la Nación, que se ocupa de esto, se llama de drogadependencia, imagínense, o sea, estamos en el siglo VII más o menos, con el nombre de la subsecretaría, hace semejante laburo y no lo difunde. O sea, hay como un problema enorme ahí. Pero lo mismo todos, digamos, provincia lo mismo, municipio lo mismo. Además, algo antes de que me olvide, le dejamos un recursero subido en esta clase. Un recursero que tiene algunos teléfonos de CPA, un 0800. De los CPA no están todos porque no los conseguimos todos, pero en el 0800 uno consulta y se lo pasan. De los servicios locales, de los juzgados de familias y del área de procesos urgentes, de la Defensoría. Y también queda a disposición los mails nuestros para cualquier consulta respecto de cualquier cosa, pero de esta temática específica o algún recurso, alguna cuestión, cuenten con nosotros, obviamente. ¿Alguien más tiene ideas, reflexiones, preguntas? No sé, ¿cómo caracterizarían el consumo según el tipo de población? ¿Qué consumen los jóvenes de clase media alta? ¿Media o alta? ¿O consumen distinto? A diferencia de los pibes con los que en general trabajamos que viven en los barrios más pobres. Ahí yo pensaba en las drogas de diseño, ¿no? Que digo, en éxtasis, o sea, hay como algunas drogas que uno las asocia a determinados lugares y a determinado sector de la población, que no quiere decir que sea homogéneamente así, pero pensaba en eso. No sé, vos recién, Lu, nombrabas la diferencia entre quienes acudían a
a lo público y quién es al privado y estas diferencias. Bueno, no sé, se me ocurre desde afuera que al privado por ahí puede asistir alguien eh, que consume éxtasis. O no, porque encima esto, específicamente esa sustancia no es una que se problematice tanto. Claro, Por ejemplo. Pero sí, es bastante común que cambien los consumos, ¿no? En lo público se atiende gente que inhala nafta, por ejemplo, oxirran. Es raro que llegue a lo privado algo de eso. claro. Y si llega es porque tiene una pensión por discapacidad y tiene IOMA. ¿Me explico? Es como, Sí, que yo creo que eso tiene que ver también con qué posibilidad de acceso, a qué objetos de consumo tiene acceso cada uno según, por ejemplo, el ingreso económico que tenga o la clase social a la que pertenezca también. ¿Cuánto sale comprar una botellita de nafta para inhalar y cuánto sale una pastillita de diseño de éxtasis, digo? Eh, Pensando también el acceso. Sí, y la diferencia también en algo que es creado para una droga o por un efecto que tenga algo que ver con lo alucinógeno o con lo recreativo y lo que es el consumo de nada, de otros objetos, elementos o lo que sea que no están pensados para eso, pero al ser más accesibles se usan con los mismos fines. Eh, como un mercado creado para, y lo otro es, bueno, uso más o menos lo que hay a mano. Y ahí se ve una vez más como una forma en que se profundiza la desigualdad también, ¿no? Se me viene la imagen de algún joven inhalando la bolsita con el pegamento, ¿no? Que eso como que hace un tiempo no veo, pero digo, lo he visto. claro, ¿sí? Incluso la calidad de la sustancia, aunque consuman la misma y sean de diferentes sectores sociales, la calidad de la sustancia que consumen no es la misma. Uno la compra en un barrio pobre que si la tiene acceso y vive en un country. Como hay un montón miren la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta cuando uno interviene, hasta el recurso financiero, ¿no? Hay gente que realmente no tiene un mango, no tiene un mango y tiene un problema de consumo terrible. Y la verdad es que cuando vos empezás a evaluar toda la situación, tenés que construir con esa persona una prioridad, qué es lo que vas a atender primero. Si que coma o que tenga un tratamiento, ¿no? Como, no sé, a veces hemos resuelto situaciones haciendo una colecta de donación. Entonces, como, nada, como hay muchas cosas que forman parte de la cuestión de salud mental, incluso del consumo. No sé, a veces alguien que está lleno de problemas, no tiene para darle de comer a sus hijos, a sus hermanos, o que tiene un hijo o una hija que consume, y no tiene para comer, y vos llegás con ese recurso que para la familia es re importante, es como una puerta que se abre para poder laburar lo otro, pero organizar las prioridades con las personas es fundamental. Y en ese sentido de organizar las propiedades con las personas, digo, lo que vos decís, Lu, que me parece algo re interesante es pensar que lo que hace problemático o no a un consumo, lo tiene que decir la persona que consume, básicamente. Lo tiene que decir en palabras o lo tiene que decir de otra forma, pero no nosotros. Sí, nosotros estamos ahí para pensarla, para acompañarla, para intervenir desde donde nos parezca, pero, o desde donde podamos. Pero lo que hace problemático o no un consumo, solo puede decir el mismo sujeto que consume. No sé si queda, ya creo que lleva como 2 horas la grabación, no sé si alguien quiere hacer algún aporte más.
yo me quedé pensando en algo cortito. Hoy cuando jugábamos el juego, había un ejemplo de una persona que necesitaba tomar pastillas para poder dormir a la noche, que creo que se las sacaba la madre o una cosa así. Y después hubo otro ejemplo de una persona que necesitaba fumar un porro por la tarde para poder relajarse. Y una de esas situaciones fue como que mucha gente dijo que era un consumo problemático el de tomar la pastilla para dormir, y el otro, el de fumar porro, fue como un consumo no problemático. Y yo ahí me quedé pensando por qué el de la pastilla para dormir es problemático y el del porro no, cuando, o sea, más allá de que el de la pastilla para dormir en particular le sacaba la pastilla a la madre, si el fin es el mismo ese consumo, el relajarse, ¿por qué uno es problemático y el otro no? Eso era algo que yo me quedé pensando, no sé, no es que estoy esperando una respuesta, pero era algo como que me quedó. Sí, eso es interesante. Alguien que haya puesto rojo o verde podría, ¿cómo lo evaluaron? ¿Cómo lo pensaron? Tal cual, digamos, si el fin es el mismo, ¿qué es lo que hace que uno sea problemático y el otro no? ¿O qué cosas nuestras se juegan cuando determinamos qué es problemático y qué no, ¿no? Porque si estamos como vinculados a un ambiente donde el consumo de marihuana es común, pero no estamos vinculados a un ambiente donde los psicofármacos se utilicen cotidianamente, probablemente los psicofármacos los tengamos como un fantasma y con la marihuana no. Sí, me parece muy buena la observación. Yo en el momento asocié como dependencia, por ejemplo. Como una, o sea, si no lo tenés no puedes dormir, y la otra era como una cosa así como de relajar, como que no lo necesitas necesariamente para vivir. Como que en el momento era como, ay, qué cosa es problemática que no sabía cómo hacer, porque eso sentía que me faltaba un montón de información, y digo, no puedo decir si es problemático o no. Y en una de esas me digo, bueno, como que no puedes vivir sin eso, por ejemplo. No, eso yo pensé en ese momento, bueno, si lo necesitas sí o sí para poder vivir y para poder estar bien, como que, y para poder dormir, como que sí, pero si es una cosa que está para como relajarte, no. Pero después digo, bueno, todas las personas necesitamos algo para vivir. Entonces ahí se me cayó la teoría y no sé, sigo sin saber. ¿Por qué hice eso? Seguimos todos sin saber porque estos casos tenían poca información intencionalmente, digamos. Pero, ¿qué pensás vos? Que alguien que necesita sí o sí consumir para relajarse, ¿qué pensás de eso? Marihuana, estoy hablando de marihuana. Alguien que si no fuma marihuana no se relaja. Cualquiera, el quien quiera. Yo creo que como que todos tenemos nuestros propios mecanismos para poder relajarnos y demás. Siempre me parece que es mejor tener más herramientas para poder alcanzar tipo esa relajación, no depender de una cosa en particular, porque esa cosa puede llegar a faltar en algún momento y ese qué hacer cuando esa cosa te falta. Pero que todos tenemos nuestras formas para relajarnos, o sea, qué sé yo, meditar, respirar hondo, fumar un porro, fumar un tabaco, mirar un video, qué sé yo, cosas como que hacen cómo nosotros nos relajamos en el día. Quizás yo vería como un problema que sea, o sea, que toda tu relajación dependa de una sustancia en particular, pero sí, qué sé yo, si es fumar un porro y cualquier otro tipo de cosas, como que, o sea, que fumar un porro sea una de las cosas que puedes hacer para relajarte, pero no la única, quizás no lo vea tan problemático. Pero no sé, yo por ejemplo cuando escuchaba todo esto y veíamos lo de los ejemplos, yo por ejemplo durante como un año tuve que tomar pastillas recetadas para poder dormir. Entonces, cuando veía el ejemplo de esta chica, yo no lo veía como un consumo problemático, porque yo en particular pasé por esa situación en la que no podía dormir si no tomaba pastillas, que fue una situación de la que salí, porque tomar pastillas no era algo que, o sea, nunca fue pensado como algo permanente.
sino que era como, estoy pasando por este tratamiento y cuando ya esté mejor, psicológicamente hablando, voy a poder dejar de tomarlas y voy a poder seguir haciendo mi vida, que es lo que pasó. Entonces, como, quizás es problemático cuando no estás buscando dejar de tomarlas quizás, o no sé, es como, es súper complejo. Y tal cual, tal cual. Para mí, por ejemplo, en una situación así, me parece problemático si alguien se automedica. Pero si es en el marco de un tratamiento que tiene un inicio, tiene un final, una planificación, un contexto, un acompañamiento, es otra cosa, ¿no? Bien distinto. Y también pensaba como, bueno, ¿cómo abordamos los consumos problemáticos? ¿Qué nos imaginamos? Cuando, por ejemplo, si alguien realmente lo único que tiene y con lo que se relaja es con marihuana, ¿qué? ¿Lo internamos? ¿No? ¿Le ofrecemos otra cosa? ¿Qué hacemos? ¿Ves? Como, eso también, cuando es muy leve el consumo, nos quedamos todos como, porque si no viene drogado a la consulta no sabemos qué hacer. Entonces, eso implica también sentarse, hablar con la persona, construir alternativas en conjunto, digamos, como. Porque también pasa que los equipos que estamos acostumbrados a ver situaciones muy graves, cuando llega algo que no es tan grave, desdramatizamos demasiado, como que nos pasamos para el otro lado. Entonces, bueno, nada, como muchas cosas para reflexionar. Si yo en el caso por ejemplo, del porro para relajarse a la noche, pensaba, ¿qué pasa si esta noche no hay porro? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa persona se pone muy ansiosa, esa persona hace otras cosas, esa persona se va a dormir igual. Digo, como pensándolo por la negativa, como para tener alguna pista más de qué lugar está ocupando eso ahí. Por ahí también en el ejemplo que daba la compañera de las pastillas que se las robaban, por ahí también es, o sea, como llegar a esa instancia de tener que, no sé, de robar una pastilla o una cuestión así, por ahí eso como que alerta como una especie de consumo problemático, pero también por ahí capaz que esa persona está pasando por algo y necesita otro tipo de tratamiento y esta es la forma de manifestarlo. Sí, y te voy a sumar un par de variables, Rocío. También es muy posible que la persona que lo asiste, el profesional que lo asiste, se haya tomado vacaciones, no le avise nada y se quedó sin medicación. Entonces, ¿qué hace? Recurre. Por eso digo, hay como un montón de variables en el medio, digamos, que uno podría pensar para situaciones como esta. No sé, sí me parece, por ejemplo, en esa situación, a mí me preocuparía más alguien que recurre a una farmacia para comprar medicación y se la venda sin receta que, por ejemplo, que tenga que pedirle, vaya y saque pastillas no sé, de la mamá. Me parece como para problematizar es, ¿cuánto tiempo hizo eso? Lo hizo una vez, lo hace todos los días, la madre, ¿qué onda? Le faltan las pastillas, no se da cuenta, ¿no? Como. Sí, o eso, bueno, como qué efectos tiene como el consumo de sustancia en su vida, como qué es lo que le pasa a esa persona con eso, como que eso es lo que define, o sea, no van a ser como, no es por consumir tal o cual cosa, o como no es tan matemático, digamos, y tiene que ver ahí cómo la persona vive eso, por eso también creo que todas estábamos tan problematizadas y que no sabíamos qué pañuelito sacar, porque era como, ay, no hay una respuesta así. Tráeme la persona, No. charlamos y después de un tiempo vemos. Claro. Te puedo decir, ¿no? Faltaba el contexto, pero bueno. Claro. Me pusieron entre la espada Por y la eso pared. no hubo amarillo. Intencionalmente no hubo amarillo. Para que no haya tibies. Igual qué maldad. Eso no es tibieza, es responsabilidad. Candela, vos me sorteaste primera en el juego del Pictionary. No puedes decir nada. Sí, a mí en relación a eso me parecía como interesante volver a esta cuestión de que la sustancia por sí sola no es un problema nunca. ¿Sí? La sustancia existe más allá de nosotros. El tema es qué hacemos con esa sustancia cuando la tenemos o cuando no la tenemos. ¿Sí? ¿Qué uso le damos? ¿Qué nos mueve?
¿Para qué la necesitamos? ¿A qué nos arriesgamos cuando la usamos? ¿Qué efectos producen nosotros? Esto de los psicofármacos, obviamente son sumamente necesarios para un montón de situaciones de la vida de un montón de nosotros. Pero si se las robamos a alguien, la tomamos sin que alguien mínimamente que sepa nos diga qué efecto puede tener, cuánto tenemos que tomar, si eso si puede ser contraproducente con alguna otra cuestión que nosotros también estemos atravesando, ahí aparece lo problemático, me parece, porque puede tener como consecuencias contraindicadas, si quiere, sumamente graves. Si quieren podemos como ir cerrando esta parte y poder como darle un espacio al cierre del seminario, ¿no? Salvo que alguien tenga algún comentario que nos haya quedado colgado, pero... Es la última clase, nadie se quiere ir. No, yo solamente decir, bueno, llegué tarde, así que por ahí ya lo conversaron, pero esta cuestión de la naturalización del consumo, de todo tipo de consumo, y en relación al consumo del cannabis, ahora con esta cuestión del cannabis medicinal, que también está muy, bueno, por ahí lo escucho mucho, esta necesidad de por ahí legalizar el consumo para, ¿cómo le dicen? Como para, no es para distracción, no me sale el término, legalizar el consumo, bueno, laguna, no. Recreativo. Recreativo. Para uso recreativo. Y bueno, ahí también me parece, ¿no? También interesante porque, bueno, la verdad es que se utiliza, se consume por diferentes cuestiones, ya sea para relajar, digamos, y es un consumo que atraviesa muchísimas generaciones y también en términos sociales, digo, indistintamente, por ahí señalaban esto de las drogas de diseño, que por ahí son factibles de accederse si tenés determinado posicionamiento o condición socioeconómica, pero el consumo de marihuana, digamos, atraviesa a toda la sociedad. Y entonces me parecía interesante ponerlo, comentarlo, ¿no? Porque, bueno, sí, me parece que no solo en las juventudes, todes, digamos, está muy conversado y me parece interesante poder traerlo a colación. No tengo elaborado una opinión respecto de eso, pero me parece que está bueno poder pensarlo. Mira, sobre el aceite de cannabis es genial que lo hayas traído. Yo conversé con algunos médicos, sobre todo viste que muchas veces se utiliza para tratar sintomatología clínica, lo que fuera, digamos, dolores. Bueno, no está indicado, lo que me explicaron, es que son médicos piolas, eso es lo primero que te quiero decir. No está indicado para todo, es re importante que se discuta con quien está tratando, y después una información importante es que no todos los aceites de cannabis contienen como todo lo que tienen que tener. Entonces, la recomendación que me hicieron es que cuando uno usa aceite de cannabis, la lleve a analizar a la Facultad de Medicina. Que hay un equipo que le llevas una muestra, la analiza y dice si este es conveniente o no para cada persona. Digamos, a mí lo que me parece un problema por ahí eso es como la naturalización del uso, que después puede tener repercusiones en el cuerpo, digamos. Pero claro, para la gente que sí está indicada es re importante. El tema es que no sé si todo el mundo tiene como acceso a profesionales que lo indiquen o lo tengan como alternativa. Sí, desconozco si todo el mundo... Calculo que no todo el mundo tiene acceso, por ahí es un prejuicio o es una presuposición mía, que no todos tenemos acceso a profesionales que trabajen con, digamos, medicación alternativa, por llamarlo de alguna manera, para nombrarla de alguna manera. Es más común que te den, comprate estas pastillitas, es más fácil. Y eso por un lado. Y después, digamos, sí creo que...
digamos, hay todo como un circuito de producción de aceite de cannabis, así como también un circuito de producción de fasos, de marihuana, bueno, que no está tan, no tiene una apoyatura, por ejemplo, con la Facultad de Medicina. Entonces ahí, bueno, sí, coincido con que por ahí tiene algún otro impacto que no es el deseado, pero bueno, nada, sí creo que está siendo muy utilizado. Hay experiencias muy interesantes. Bueno, acá en Uruguay hace rato que lo vienen utilizando, y en Argentina, bueno, creo que ahora es legal la producción para el consumo medicinal, pero bueno, ahí entran en juego otras cuestiones, otros intereses, porque bueno, no podríamos todos tener un par de plantas para producir aceite, además del desconocimiento de lo que eso implica, no estaría habilitado. O sea, también ahí entra en juego el negocio de la medicina. Ujú. Tal cual. Y el problema de que todo lo que tiene que ver con la medicina y la farmacología sea como un sector del capitalismo del más aberrante, digamos. Claro. Ese es Sí, me pareció interesante, y por ahí también habilitar esta cuestión de poder estar pensando que el consumo recreativo existe, que tiene que estar emparentado con el consumo responsable, creo que lo denominaron ustedes, digamos, pero que bueno, también es un poco sincerarnos, porque lo cierto es que existe, digamos, y trasciende todas las generaciones, y bueno, nada, eso. Me parecía interesante poder plantearlo. genial. Bueno, se nos termina el seminario. Generalmente les pedimos como una evaluación del seminario, digamos, como para nosotros. Así que si tienen ganas, para nosotros es muy importante, sobre todo porque es nuestra primera experiencia virtual, que nos lo dejen en el aula web o por mail a quienes sean sus tutores del trabajo, que nos puedan como hacer apreciaciones, decir qué cosas podemos mejorar. Bueno, nada, eso nos vendría muy bien. Sí, o a veces también no abarcamos todo, ¿no? Lo vinculado con la juventud. No sé, por ejemplo, había una clase de juventud y cultura que en este caso no la dimos. Y bueno, quizás a alguno de ustedes les interesó y está bueno saberlo también. Es como que al ser 7 clases tuvimos que pensar en 7 propuestas concretas y algunas quedaron afuera. Pero todo lo que se les ocurra, la verdad que es bienvenido. Así que si tienen un ratito nos pueden mandar un mail. Sobre todo para saber qué les pareció, ¿no? Y a mí me gustaría recordar un par así de datos más duros como para que lo tengan presente. En el aula web pusimos las fechas de entrega del trabajo final del seminario, que son el 30 de marzo, 15 de mayo y 30 de junio. Y ahí les aclaramos que esas son fechas en las que nosotros como equipo docente tenemos que enviar el acta. Es decir, no es que el 30 de marzo ustedes pueden mandar el trabajo, sino un par de días antes le escriben ya estaremos en contacto con cada uno de los que, digamos, va a estar acompañando ese proceso y se llega a esa fecha, ¿sí? Pero no es esa fecha la que se entrega, tiene que ser un toque antes. Esto lo digo porque está bueno tenerlo en cuenta. Y como decía hoy más temprano, que por ahí no éramos tantos, en mi caso ya les escribí hoy a el grupo que voy a estar acompañando y todos los compañeros del equipo hicieron lo mismo o en estas horas. Así que si no recibieron un correo, bueno, nada, pueden preguntar o se ponen en contacto. Pero la idea es que todas estas clases hayan sido insumo para o reforzar esa idea inicial o en el medio cambiarla o decidir otra cosa, pero que haya pasado algo en el medio.
Y por último, antes de darle la palabra a mis compañeros, a mí me gustaría recalcar que la experiencia de ustedes es lo más valioso para un trabajo de reflexión. A veces uno se mambea con una cuestión teórica, conceptual, o sea, todo eso va a estar porque forma parte de un análisis, pero si quieren arrancar con una crónica de un hecho en particular a partir del cual decidieron analizar algo, es mucho más interesante. Tengan en cuenta eso porque en general uno tiende a escribir como una realidad así enorme y no, si enfocamos en algo muy particular también tiene sentido y está bueno. Sí, totalmente. Estaba pensando en que está bueno que aprovechen las fechas que pusimos también para mandar avances, para poder ir laburándolos juntos y que no lleguen a último momento. Y ahí está la gatita del Marco. Muy hermoso. Y bueno, en realidad quería agradecerles porque sabemos que sostener la virtualidad es complejo. La mayoría han participado de todas las clases. Así que agradecerles, pedir disculpas por los fallos técnicos y por los fallos humanos que también pueden haber pasado. Y bueno, nada, un gusto. La verdad que es un grupo re lindo para trabajar. Bueno, una cosita que esto lo que dijo Marco hoy al principio de las entregas de los talleres de trabajo final, esa es una forma que tenemos de ir registrando que van avanzando y también una forma así como medio de tomar asistencia o ver el seguimiento y por eso es importante que nos vayan entregando. Pero bueno, pueden ir siendo así como con los avances también. Y si ya se ponen en contacto con quienes les vamos a tutoriar, como que ahí ya vamos nosotras registrando eso por mail. Si lo llegan a colgar en la plataforma no nos avisa y nosotros tenemos que entrar todo el tiempo a ver si mandaron o no mandaron. Entonces les pedimos que por favor o nos manden por mail o nos avisen por Cancillería Interna de la plataforma. Bueno, y después también lo mismo que dijeron les compas recién, agradecerles por el compromiso, por la onda. Esta fue así como una primera experiencia en este formato y a veces así como medio el chapotazo sin saber bien qué hacer, pero la verdad que la pasamos súper lindo y que bueno, mucho tiene que ver con su forma de participación, así que súper agradecidas y felices con este grupo. Yo me sumo a la ola de agradecimientos. La verdad que agradecimientos a los alumnos y a los profes, que también es la primera experiencia que yo hago con ellos y fue genial, estuve súper cómodo, pero bueno, eso después también se los ampliaré por más privado. Y una cosa que les quiero decir es que vieron que en varias oportunidades hablamos de Casa Joven, que es la organización social de la que formamos parte con Candela, que está Belén también, de la que Lu también formó parte, y que están invitadas si en algún momento quieren conocerlas, si quieren participar. Hay un montón de modalidades, de formas de participación. Nos pueden escribir, serán sumamente bienvenidas. Eso. Mili, que también apareció su voz, no apareció su cara, pero apareció su voz. Y después, ya que estamos, también ampliar la invitación para quienes tengan ganas de iniciar como algún proyecto así de investigación, que puede ser en el marco de pasantías, de becas SIN, becas de experiencias laboral. El DESI siempre tiene las puertas abiertas, así que si hay alguna temática o alguna experiencia que tengan ganas de hacer con eso, nos pueden escribir. Y después también, si dicen, bueno, yo no tengo un proyecto propio, digamos, pero tengo ganas de sumarme como algún proyecto que ya esté en marcha, hay proyectos también de extensión, o uno que se llama el PITI, que salió el año pasado, que ahora es un proyecto de extensión, que bueno, uno tiene que ver con trabajo comunitario y otra con formas de participación y organización juvenil. Se pueden también poner en contacto y bueno, eso, les invitamos a ser parte, digamos. Otra experiencia de formación que, bueno, siempre están buenas, digamos. Sí, sumando a lo que dicen los chicos, en el DESI tenemos, en un momento éramos
pocos, y después empezó a sumarse un montón de gente, entonces hay reuniones por sublíneas, se diría, ¿no? No sé, una sublínea que estudia juventud y territorialidad, por ejemplo. En el caso mío estoy en juventud y participación y política. Entonces digo, si alguien de repente se interesa a partir del trabajo final o ya vienen pensando en una participación distinta, están estas posibilidades abiertas, ¿no? Digo, ya mencionamos un montón de posibilidades. Entonces, en todos los casos, tranquilamente se pueden sumar, vivir la experiencia, a ver si les copa o no, digamos, ¿no? También eso es habitual. Así que están invitadas. Y bueno, y gracias por el compromiso y la participación en estas 7 clases. Estoy silenciada, ahora no. ¿Les queda alguna duda, alguna reflexión, algo que quieran que, no sé, en lo que podamos ayudarlas? Porque hoy es la última vez que nos vamos a ver en vivo. Y si no, bueno, tenemos los mails que también nos podemos seguir comunicando por ahí. Bueno, si no hay algún comentario, estaríamos cerrando. Desde ya, un placer. Que les vaya súper bien este año. Con otras cursadas. Para quien estaba ahí terminando la carrera con este seminario, haremos ahí el trabajo final y felicitaciones. Y bueno, estamos en contacto por lo que precisen. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Está grabando todavía?